¿preparada para irte a vivir a la calle?, preguntó la amante de mi marido en la puerta del tribunal, sin imaginar que era ella quien estaba a punto de recibir esa invitación. Durante 7 años, mi marido y yo estuvimos lado a lado en un proyecto que exigió paciencia, sacrificio y mucho más que dinero: construir desde cero la casa en la que yo soñaba envejecer. No era solo una casa. Era la prueba concreta de todo lo que habíamos superado juntos. Un ladrillo por mes, a veces ni eso, porque la vida apretaba, pero nunca dejamos de avanzar. Y cada pequeño progreso era celebrado como si fuera una victoria épica. Estaba en las afueras de Cáceres. Un terreno con vista al campo, lejos del ajetreo de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para que yo aún me sintiera conectada con el mundo. Elegí todo. Cada detalle. Desde el diseño de las ventanas con vitrales, quería que la luz entrara filtrada, suave, como si la misma mañana respetara el silencio de la casa. Hasta el tipo de argamasa que combinaba mejor con los azulejos que importamos de Valencia. Las reuniones con los ingenieros, las llamadas interminables con proveedores, los ajustes en el proyecto, el sube y baja del presupuesto. Yo lo acompañaba todo de cerca. A veces, salía del trabajo directo a la obra, solo para asegurarme de que el piso del hall se instalara exactamente como lo había imaginado. No por vanidad, sino porque esa casa representaba más que una vivienda. Era el símbolo de nuestra historia, el resultado de nuestra unión, el fruto de un esfuerzo continuo y compartido. Recuerdo el día en que colocaron el vitral del salón principal. El sol dio en el momento justo y los dibujos coloridos se proyectaron en la pared recién pintada. Me quedé quieta, solo mirando. Y lloré. Fue inevitable. No por tristeza, sino por orgullo. Aquello era real. Aquello era nuestro. Mi marido siempre estuvo presente, al menos en esa época. Tenía buenas ideas, sugería cambios puntuales, y aunque a veces no estábamos de acuerdo, parecía que al final encontrábamos un punto medio. Me gustaba creer que estábamos construyendo, no solo una casa, sino una vida sólida. Con base. Con propósito. Con amor. Cuando la casa quedó lista, hice cuestión de preparar una cena especial. No era nada lujoso, pero cada cubierto sobre la mesa parecía cargar el peso de años de lucha. Brindamos con champán, reímos de historias antiguas y soñamos con el futuro ahí mismo, en esa sala donde yo había elegido personalmente cada pieza de decoración. Nada me parecía fuera de lugar. Yo estaba feliz. Plena. Segura. Entonces vino la propuesta de trabajo. Una oportunidad demasiado buena para rechazar. 2 semanas en Valencia, liderando una presentación importante para la sede de la empresa. Él me incentivó a aceptar. Dijo que se encargaría de todo, que la casa estaría intacta cuando regresara. Incluso bromeó: no te preocupes por nada. Aquí todo quedará en orden. Como lo dejaste. El día de la partida me despedí con un beso largo en el portón. Él sonrió, tomó mi mano y dijo que contaría los días para mi regreso. Subí al taxi con el corazón apretado, pero llena de confianza. Mientras yo aterrizaba en Valencia, ajustando la correa de la maleta y tratando de concentrarme en el trabajo que me esperaba, Beatriz pasaba por la misma puerta que, hasta entonces, solo se abría para mí y para el hombre con quien compartía mi vida. La puerta de nuestra casa. De mi casa. Ella entró deslumbrada. Se detuvo en el hall como si estuviera frente a una exposición de arte. Sus ojos recorrieron cada detalle, los vitrales que elegí con tanto cuidado, el piso que tardé meses en decidir, los tonos suaves de las paredes que armonizaban con los muebles. Todo aquello que proyecté como una extensión de mí. ¿Y ella? Ella simplemente sonrió, satisfecha, como quien encuentra algo que desea poseer. Beatriz no era nada discreta. Alta, segura, vanidosa de una forma provocativa. No era la primera vez que se cruzaba en el camino de mi marido. Ya se veían desde hacía algún tiempo, en hoteles discretos, encuentros rápidos, sonrisas fingidas al final del día. Al principio, él se decía a sí mismo que solo era una distracción. Pero cuando ella entró en esa casa, el juego cambió. Ella no quería solo ser amante.
Quería el trofeo. Y el trofeo era todo, el hombre, la casa, la vida. No tardó en dejar eso claro. Fue directa, fría, sin rodeos. Sentada en la silla donde yo tomaba café todas las mañanas, lanzó el ultimátum: si quieres que siga, tienes que deshacerte de ella. No me interesa ser la sombra de nadie. Lo quiero todo. Él dudó. Pero no por mucho tiempo. El terreno de la casa estaba a su nombre. Una elección que habíamos hecho juntos, por razones prácticas en su momento. Nunca imaginé que eso podría volverse en mi contra. Pero ella vio la brecha, y supo exactamente dónde presionar. Cínica y envolvente, lo convenció de que no bastaba con dejarme. Tenía que borrar mi nombre de la historia. Beatriz conocía a las personas correctas. Personas que sabían cómo acelerar procesos, como ella misma decía. Y él, sin resistencia, comenzó a seguir el plan. Falsificó mi firma en un poder. Luego, en documentos legales que transferían la propiedad de la casa exclusivamente a él. Los papeles fueron organizados con una eficiencia aterradora. Y mientras yo aún estaba en reuniones, presentaciones y cenas con colegas de trabajo creyendo que todo estaba en perfecto orden, al otro lado de España, ellos firmaban mi sentencia. En menos de una semana, él presentó la solicitud de divorcio. ¿La justificación? Que el inmueble era suyo por derecho. Que todo el patrimonio le pertenecía, y que yo estaba al tanto y de acuerdo. Decía que solo era un ajuste necesario. Pero detrás de eso había algo más podrido. Algo que se alimentaba de la ambición enfermiza de Beatriz y de la cobardía de un hombre que cambió lealtad por vanidad. En mi ausencia, ella ocupó mi lugar. Dormía en mi cama, caminaba por la casa descalza, como si le perteneciera. Y lo peor, se deleitaba con la destrucción silenciosa que causaba. No quería solo el confort. Quería la humillación. Quería borrar mi presencia de esa casa. Volví 2 días antes de lo previsto. El proyecto en Valencia había sido un éxito, y confieso que no podía esperar para llegar a casa, dejar las maletas y acostarme en mi sofá. Mi hogar. Mi refugio. Lloviznaba cuando bajé del taxi. El portón estaba entreabierto, extraño, porque siempre lo dejaba cerrado con llave. Pero en ese momento, no le di importancia. Tal vez él se había olvidado. Abrí el portón, arrastré la maleta y fui directo a la puerta principal. Ni toqué. Simplemente entré. Y allí, parada en el marco de la sala, supe que algo estaba profundamente mal. Beatriz estaba acostada en el sofá. Mi sofá. Con las piernas cruzadas, descalza, una sonrisita burlona en el rostro. Usaba una de mis mantas favoritas como si fuera suya. Y cuando me vio, no se asustó. No se levantó, no intentó justificarse. Solo giró ligeramente el rostro y dijo, con la voz más seca que he oído: «Ah, debes de ser la exhabitante». En ese instante, ni el tiempo, ni el aire, ni el sentido común parecían tener sentido. Me quedé allí, inmóvil, mirándola como si fuera un delirio. Una broma de pésimo gusto. «¿Cómo? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?», logré preguntar, con un hilo de voz. Ella se rió. Una risa corta, cargada de desprecio. Se levantó con calma, como si estuviera en su propia casa, y caminó por la sala tocando los muebles con los dedos. ¿Sabes? Siempre pensé que esta casa era demasiado buena para ti. Ahora está en buenas manos. Mi mundo aún intentaba reorganizarse. Tiré el bolso al suelo y corrí hacia el cuarto. La ropa estaba revuelta, cajones abiertos, mi cepillo de dientes había desaparecido. Mi almohada ya no era la mía. Todo allí estaba mal. Invadido. Cuando él apareció en la puerta, por un segundo, creí que vendría a protegerme. Que me explicaría, que la echaría, que pediría perdón. Pero lo que recibí fue una carcajada fría y un sobre. ¿Te fuiste y pensaste que todo te estaría esperando?, dijo. Aquí están los papeles. La casa es mía. Todo está legalizado. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Era una copia del título de propiedad, ahora solo a nombre de él.
También había un documento con mi firma, una firma que yo jamás había estampado. ¿Tú falsificaste esto?, pregunté, sin reconocer la voz que salía de mi boca. Llámalo practicidad, respondió, apoyado en el marco de la puerta. Estabas muy ocupada allá en Valencia como para preocuparte por lo que realmente importa. Beatriz apareció detrás de él y completó, deberías agradecer. Ahora estás libre para ir tras otro sueño. Este de aquí es mío. Me quedé allí parada, como una intrusa en mi propia casa. Aquello que construí con tanta dedicación, ahora era escenario de una farsa. No recuerdo bien cómo salí. Solo recuerdo la lluvia mojando mi blusa mientras intentaba llamar a alguien, a cualquiera. Nadie contestó. Terminé en un hotel barato, con paredes demasiado delgadas y un olor constante a moho. Lloré en esa cama que no era mía. Lloré por todo, por la traición, por la humillación, por la casa, por la ingenuidad. Pero al día siguiente, cuando me miré en el espejo rajado del baño, la rabia estaba allí, mezclada con el dolor. Y con ella, la única certeza posible, iba a luchar. Empecé con una llamada. Luego otra. Y otra. Hasta encontrar a la abogada correcta. Una mujer de voz firme que, tras escuchar mi relato, soltó simplemente, si es como dices, va a ser un placer desmontar esta farsa. Y así, aun herida, di inicio a la guerra. La primera audiencia fue marcada en menos de 2 semanas después de mi regreso. El proceso avanzaba rápido, gracias al empujoncito oscuro de los contactos de Beatriz. Ella sabía a quién presionar, dónde meter dinero. No estaba allí para jugar, quería la victoria incluso antes de escuchar la primera sentencia. En el tribunal, todo era demasiado limpio y burocrático. Paredes claras, sillas duras, un aire acondicionado que helaba los huesos. Pero el verdadero frío venía de ellos. Beatriz se sentó en la fila de atrás, cruzando las piernas con una calma ensayada, como si estuviera asistiendo a una obra de teatro cuyo final ya conocía. Estaba maquillada a la perfección y vestía un vestido llamativo, de esos que no se usan por casualidad. Estaba allí para provocar. El marido, o mejor dicho, el hombre que alguna vez fue mi marido, entró con una sonrisa amplia, casi teatral, los documentos en la mano, como quien carga un trofeo. Me miró. No desvió la mirada. Se aseguró de encararme, como diciendo, se acabó para ti. Yo no respondí. A mi lado, la abogada, Clara, mantenía los ojos fijos en el expediente. Era una mujer de apariencia serena, pero había un fuego en sus ojos que me tranquilizaba. Ya había leído todos los documentos, analizado cada línea, cada fecha, cada supuesta firma mía. Y estaba lista. La jueza entró. Comenzó la audiencia. Mi exmarido fue el primero en hablar. Explicó, con la voz segura de quien ensayó frente al espejo, que los bienes estaban a su nombre, que la firma de su exesposa constaba en los papeles, que ella estaba al tanto del divorcio y de la división. Como si yo fuera una desmemoriada que hubiera firmado su propia derrota de forma espontánea. Clara se levantó con calma. Cuando abrió la boca, toda la sala pareció inclinarse hacia ella. Excelencia, la defensa impugna inmediatamente la validez de los documentos presentados. La jueza frunció levemente el ceño. Clara continuó, la firma de la señora Sara fue falsificada. Solicitamos peritaje técnico de los documentos presentados, y la suspensión inmediata de cualquier decisión referente a la división de bienes hasta que los informes estén listos. La jueza la observó por un largo segundo. Luego, miró a mi ex. ¿Tiene algo que decir sobre esta acusación de falsificación? Él soltó una risa baja, casi cínica. Es desesperación. Ella sabe que perdió. Clara no respondió. Simplemente extendió una carpeta con copias de firmas mías en contratos anteriores, y al lado, las firmas falsificadas de los documentos del divorcio. La diferencia era evidente. Incluso un inexperto la notaría. La jueza leyó, comparó. Luego soltó, con una calma quirúrgica, petición aceptada. Se realizará la pericia. Y hasta entonces, cualquier decisión respecto a la posesión del inmueble queda suspendida.
Fue en ese momento que Beatriz se quebró por dentro, aunque por fuera mantuviera la pose. Cruzó los brazos, mordió el labio y no disimuló la impaciencia. Terminada la audiencia, salimos sin cruzar palabra con ellos. Pero en el pasillo, ella se aseguró de hablar: si crees que vas a ganar algo, estás perdiendo el tiempo. Esta casa ya es mía. La miré. Por un segundo, solo la observé. La falsa seguridad en su mirada, la arrogancia que intentaba disfrazar el miedo. Y respondí con la voz más firme que logré: tú solo tomaste prestado un lugar que nunca fue tuyo. Ya va siendo hora de devolverlo. La guerra ahora era oficial. Y yo, con Clara a mi lado, tenía más que un caso, tenía un objetivo. Las dos iniciamos una rutina de investigación que no paraba de crecer. Contratamos peritos, localizamos antiguos empleados de la constructora, buscamos registros bancarios, capturas de pantalla, testigos. Era agotador. Pero yo tenía algo que ellos no tenían: la verdad. Y cuando tienes la verdad, el tiempo juega a tu favor. Después de la primera audiencia, Clara fue clara conmigo: sin pruebas sólidas, la verdad no bastaba. Necesitábamos informes, registros, testigos. Algo que no dejara espacio para ninguna duda. Fue entonces cuando entró en escena Jaime, un investigador privado con experiencia, conocido de Clara. No hablaba mucho, y tal vez por eso transmitía tanta confianza. En 3 días, nos entregó lo esencial: la firma en los documentos presentados por Fernando había sido pegada digitalmente sobre una base estándar. Una falsificación burda, pero bien camuflada para quien no entendía del tema. La confirmación llegó rápido: pericia caligráfica independiente. Clara adjuntó los informes al proceso y, junto con ellos, las imágenes obtenidas por Jaime, una grabación externa del registro mostrando a Fernando entrando al edificio acompañado de Beatriz, y no de mí. El día en que ese poder habría sido firmado. Era suficiente. Clara leyó los papeles en silencio y luego dijo: ahora vamos a derrumbar toda esta farsa. El día de la audiencia final, fui temprano. No porque quisiera, sino porque no pude dormir. Me arreglé como si fuera a una batalla, y, en cierto modo, lo era. Beatriz llegó con el mismo aire triunfante. Un vestido llamativo, maquillaje impecable, y la mirada de quien ya se siente victoriosa. Pasó por mí en la entrada, se inclinó con una sonrisa falsa y soltó: venenosa, ¿lista para irte a vivir en la calle? Esta vez, solo la miré. Ya no había miedo. Ni dudas. Solo la certeza de que no tenía idea de lo que estaba por suceder. En la sala, Clara se posicionó con sus documentos alineados. Fernando estaba allí, hojeando papeles, aún con esa sonrisa de quien cree que el mundo está a sus pies. Ni siquiera miró en mi dirección. La jueza entró. Comenzó la sesión. Primero, Clara presentó los informes técnicos. La firma, según 3 peritos, era falsificada. Luego, exhibió el video de las cámaras del registro, probando que Beatriz se hizo pasar por mí en el momento de la autenticación. Finalmente, Clara presentó un informe detallado del historial de documentos verdaderos con mi firma, contrastando con la falsificada. Excelencia, lo que tenemos aquí no es solo un divorcio fraudulento. Es un esquema deliberado de falsificación y usurpación de patrimonio. Fernando intentó rebatir, diciendo que no sabía el origen de los papeles, que solo firmó lo que el abogado había preparado. Pero la jueza lo interrumpió. Usted inició un proceso de divorcio usando documentos falsos, con una firma adulterada, e intentó apropiarse de un inmueble construido en común, alegando posesión exclusiva. Eso es un delito. Su voz sonó como un martillo antes incluso de golpear. Ante las pruebas presentadas, declaro inválida la transferencia de propiedad. El inmueble pertenece a la demandante. Además, abro un proceso penal contra el acusado por falsedad ideológica y fraude documental. El silencio en la sala fue absoluto. Beatriz se levantó lentamente, visiblemente afectada. Intentó disimular con una sonrisa contenida, pero la mano le temblaba al acomodarse el cabello. La jueza prosiguió, implacable: el acusado tendrá 5 días para desocupar el inmueble.
En caso de incumplimiento, autorizo el desalojo forzoso. Fue el fin de la farsa. A la salida, Beatriz intentó mantener la pose. Pasó por mí y soltó: puede que hayas ganado hoy, pero lo perdiste a él. La miré con calma. Y respondí, con una sonrisa ligera: perdí a un cobarde. Recuperé todo lo que construí. Al quinto día, bien temprano, volví a la puerta de mi casa. La casa que me tomó años construir y semanas recuperar. Llevé conmigo una copia de la decisión judicial y a Clara en el altavoz, por si alguien decidía ponerse creativo. La puerta estaba sin llave. Entré. Los dos todavía estaban allí. Beatriz, sentada en la mesa de la cocina, comiendo una porción de tarta que yo misma había enseñado al panadero del barrio a preparar. Fernando a su lado, en el celular, como si nada estuviera pasando. Ella me vio primero. Tragó en seco, pero intentó disimular con una sonrisa cínica. Mira quién volvió. ¿Quieres un pedazo de tarta antes de hacer las maletas? No hace falta. Traje otra cosa. Levanté la carpeta con la decisión de la jueza y la dejé sobre la encimera. Fernando se acercó, leyó en silencio y, por primera vez, no sonrió. Beatriz se levantó despacio, intentando mantener la pose. Pero su mirada ya no tenía el mismo brillo burlón. Estaba más, calculando la salida. 5 días. Era eso, ¿no? Pregunté, como quien comenta el pronóstico del tiempo. Beatriz bufó. Intentó mirarme con desprecio, pero ya no funcionaba. ¿Crees que ganaste? Te vas a quedar sola en esta casa, llena de recuerdos podridos. Ay, querida, me acerqué al sofá, el mismo en el que la encontré la primera vez, y acomodé un cojín. Prefiero recordar los dolores que vivir como una sombra en la casa de otros. No respondió. Tomó su bolso, se puso los zapatos y pasó por mí, pero se detuvo en la puerta. Se giró, con ese último intento de provocación: deberías agradecer. Limpiamos la energía de aquí. Ahora está lista para empezar de nuevo. Sí. La limpieza ya casi está completa. Solo faltaban ustedes dos irse. Fernando aún intentó demorarse, tomando cosas en cámara lenta, como si ese gesto pudiera aplazar lo inevitable. Cuando pasó por mí, intenté mantener la elegancia, pero se me escapó la ironía: ay, Fernando, cuidado con el escalón. La caída después de un ego inflado suele ser peor. No respondió. Solo salió. Los dos cruzaron la puerta juntos, pero distantes. Ni una palabra entre ellos. Cerré la puerta con calma. Sola, por primera vez desde todo. Y por primera vez en mucho tiempo, en paz. Caminé por los ambientes en silencio. Nada parecía como antes, pero todo aún era mío. Las paredes, los recuerdos, hasta el dolor, todo formaba parte ahora. Toqué las vidrieras del salón, que aún filtraban la luz del mismo modo suave. Me senté en el sofá. Y reí. No una risa de quien ganó una guerra, sino de quien sobrevivió a ella. No necesité empezar de nuevo. Necesité recuperarme. Y eso, sí, fue más valioso que cualquier bien material. Nunca más supe de Beatriz. Fernando desapareció con ella. Tal vez rehaciendo la vida en otro lugar, intentando engañar a otra persona. Pero eso ya no era problema mío. Mi casa ya no era un símbolo de amor compartido. Ahora era el marco de una mujer que cayó, fue arrancada de su propia historia, y volvió para reescribirla. Sola. De pie. Con dignidad. Y con la llave correcta en las manos. Y ahora la pregunta que no quiere callar: ¿quién salió victoriosa en esta historia? ¿La mujer traicionada que recuperó su dignidad, o la amante que se quedó con un hombre capaz de traicionar a quien más confiaba en él? Comenta ahí, tu opinión es muy importante.